Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sexta sesión de la materia de programación del semestre 0. El día de hoy no veremos un tema nuevo, sino que tendremos un breve repaso de los temas vistos anteriormente. Para comenzar les presento la siguiente tabla, en donde ya se encuentran listados los diferentes símbolos y su significado, e incluso una pequeña descripción de cómo pueden ser utilizadas. Esto con el fin de que se puedan entender los ejercicios y los problemas que se estén viendo a lo largo de esta presentación y en los ejercicios que se estén dejando de tarea. Les hago el recordatorio que si al finalizar esta sesión aún se cuenta con dudas, pueden consultarme a mí personalmente o incluso pueden consultar el libro, ya que en este se presentan muchos ejemplos e incluso muchos ejercicios con los cuales se puede ir reafirmando la teoría. En esta ocasión para los ejemplos no se estará utilizando valores numéricos, sino que se estarán tomando modelos análogos con los cuales sea posible representar el tema. Para estos ejemplos estaremos utilizando lo que es un librero como el conjunto, y los elementos serían los libros. Por lo tanto, se podría decir que un conjunto X sería un librero que se encuentra lleno de múltiples libros. Como se puede ver en video, se encuentra un conjunto X el cual contiene libros del 1 al 9, los cuales ya serían los elementos que forman el conjunto, el cual incluso puede verse representado de manera numérica. Ya con estas dos representaciones de lo que es un conjunto, se puede recordar que un conjunto se establece solo como una colección de objetos. El primer tema a repasar será el de cuantificador universal. Para este se propone un conjunto X, en el cual se puede observar que está representado a través de un librero lleno de libros rojos. Con esto podemos hacer la afirmación: todos los libros del librero son rojos. De esta se puede desprender la función proposicional P de X, que dice X es un libro rojo, de la cual se deriva la proposición para todo X de P de X, el cual ya se leería como todo libro es rojo. En este caso, si consideramos el conjunto X, se puede decir que es verdadero. Sin embargo, si pasamos al siguiente ejemplo, se puede ver que el librero en esta ocasión tiene un libro azul, por lo cual, si utilizamos la misma función proposicional, podemos ver que el resultado es falso. ¿Qué quiere decir? Estas funciones proposicionales pueden ser utilizadas en cualquier caso. Sin embargo, eso no las hace inmediatamente verdaderas o falsas. Se tiene que comprobar que todos los elementos van a cumplir o que hay algún elemento que no cumple. Con esto pasamos a lo que es un cuantificador existencial, el cual supongamos el conjunto X, el cual consiste en un librero con la mayoría de sus libros de color rojo. Sin embargo, también hay un libro de color azul. A partir de esto, se considerará la proposición existe un libro en el librero que es de color azul. Para esto se considera la función proposicional X es un libro azul, y se genera la proposición existe X en P de X, la cual puede ser interpretada como existe un libro X que es azul, la cual si se revisa es posible ver que es verdadera para este caso, ya que existe al menos un libro que es de color azul. Cabe destacar que esta también sería verdadera si todos los libros son azules, si hay dos libros azules o cualquier otra cantidad, siempre y cuando haya al menos un libro azul. Sin embargo, si consideráramos otro ejemplo en donde nuestro conjunto X solo contuviera libros rojos, haría que nuestra proposición de que existe un libro X que es azul sea falsa. De igual manera que con los cuantificadores universales, estos pueden ser utilizados en cualquier momento, sin embargo, eso no asegura que vayan a ser verdaderos o falsos, sino que se deben comprobar si el elemento existe o no. Ya con esto aclarado, pasaremos a lo que es el tema de cardinalidad, el cual en realidad es un tema simple. Este solo consiste en conocer la cantidad de elementos que existen dentro de un conjunto X. Considerando el ejemplo presente en pantalla, se puede ver que el librero solo contiene 9 libros, por lo tanto, esa sería su cardinalidad. Con esto pasaremos al tema de pertenencia, en donde se debe considerar nuestro conjunto X, el cual dice que X tal que X sea un libro rojo. Como se puede ver en nuestro librero solo existen libros rojos. Hay que remarcar que la forma de denotar que se muestra en pantalla solo se utiliza en este caso
porque no se puede conocer cuántos libros rojos existen. Entonces se utiliza una función proposicional para definir cuáles elementos podrían existir en el conjunto. Ahora lo que se busca ver es cuáles elementos pertenecerían a este conjunto y cuáles no. Consideremos el primer ejemplo, en donde se tiene un libro de color azul, el cual claramente no pertenece al conjunto deseado y por lo tanto se denota como se muestra en pantalla, donde dice que X no pertenece al conjunto X mayúscula. Ahora consideremos un segundo ejemplo, en donde se tiene un libro de color rojo. Este claramente pertenecerá a nuestro conjunto y por lo tanto se denota como se muestra en pantalla, donde dice que X pertenece a X mayúscula. Esto mismo puede ser aplicado para cualquier elemento en cualquier conjunto, resultando un verdadero o un falso dependiendo de si pertenece o no. Con esto pasaremos a lo que es el tema de igualdad de conjuntos. Para esto consideremos dos conjuntos, un conjunto X y un conjunto Y. Como se puede ver en pantalla, se tienen dos libreros con libros rojos, los cuales, si se analizan un poco, se puede observar que son dos libreros con la misma cantidad de libros rojos, lo cual es exactamente la definición de una igualdad de conjuntos, dos conjuntos que son idénticos en todo elemento. Aunque hay que remarcar que la parte esencial de un conjunto son sus elementos, por lo cual es posible decir que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos aunque no se encuentran en el mismo orden. Para verificar que dos conjuntos son iguales, se debe cumplir con la siguiente proposición, la cual dice que para todo X, si X que pertenece a X mayúscula, entonces X pertenece a Y mayúscula, y si X pertenece a Y mayúscula, entonces X pertenece a X mayúscula. Esto en otras palabras se podría ver que todo elemento del conjunto X debe pertenecer al conjunto y viceversa. Si se llegara a cumplir, se puede decir que la proposición es verdadera. Por otra parte, si no se cumple, la proposición sería falsa, como se muestra en el siguiente ejemplo. Aquí se tiene un conjunto X y un conjunto Y, los cuales claramente son diferentes, ya que el conjunto Y tiene un libro azul, el cual no existe en el conjunto X. Por lo tanto, toda la proposición anteriormente mencionada se hace falsa, por lo cual no se puede decir que los conjuntos son iguales. De esta manera pasamos a lo que es un subconjunto. Para esto se consideran dos conjuntos, uno X y uno Y. De esto se busca confirmar que el conjunto X puede ser un subconjunto del conjunto Y. La característica que se debe cumplir es que el conjunto X tenga menos o igual elementos que el conjunto Y. Y aún más importante, que todos los elementos del conjunto X existan en el conjunto Y. Como se puede ver, el conjunto X tiene los 4 libros de la parte superior, mientras que el conjunto Y también tiene sus 4 libros, pero además cuenta con 5 libros en la parte inferior. Con lo cual se cumplen ambas condiciones. X tiene menos elementos que y cuenta con elementos que también existen en Y. Para confirmar que en efecto un conjunto es un subconjunto de otro, se debe utilizar la proposición todo X si X que pertenece a X mayúscula, entonces X pertenece a Y mayúscula, así denotándose que todos los elementos del conjunto X mayúscula existen dentro de Y mayúscula. Lo mismo puede ser aplicado incluso en el caso en donde el conjunto X es igual al conjunto Y, ya que se sigue cumpliendo con la proposición anteriormente mencionada. Partiendo de esto podemos ver el tema de subconjunto propio. Para este consideraremos un conjunto X mayúscula y un conjunto Y mayúscula. Y ya sabemos que el conjunto X mayúscula será un subconjunto de Y mayúscula. La única diferencia para poder decir que es un subconjunto propio es que debe contar con menos elementos que el conjunto Y mayúscula. En este caso podemos ver que en efecto se cumple. Sin embargo, si se toma el segundo ejemplo que se muestra en pantalla, se puede observar cómo el conjunto X mayúscula cuenta con los mismos elementos que Y mayúscula, rompiendo con la condición de que un subconjunto propio debe tener menos elementos que el conjunto al que pertenezca. De aquí nos podemos pasar a lo que es un conjunto potencia, el cual se dice que es una colección de subconjuntos que puede llegar a tener un conjunto X. Para demostrarlo, consideremos el siguiente librero.
que sería nuestro conjunto X. Este cuenta con un libro rojo, uno azul y uno amarillo. De aquí se desprende lo que es el conjunto potencia, que son todos los posibles subconjuntos que pueden existir dentro de este. Aquí se puede ver que sería el conjunto vacío, representado por un librero vacío, un librero en donde solo se encuentra un libro rojo, o un libro azul o un libro amarillo, un librero en donde se encuentra un libro rojo y uno amarillo, o uno rojo y uno azul, o uno amarillo y uno azul, o incluso el mismo conjunto X, porque el conjunto potencia toma todos los subconjuntos, sean o no propios. Mientras más elementos existan dentro de nuestro conjunto X, también existirán una mayor cantidad de subconjuntos, las cuales pasarán a ser parte del conjunto potencia. Sin embargo, si el conjunto X contara con demasiados elementos, sería muy complicado conocer cuántos subconjuntos podrían generarse dentro de él. Para esto, se cuenta con un método para obtener la cardinalidad del conjunto potencia. Lo primero que se debe hacer es obtener la cardinalidad del conjunto X, lo cual resultaría en 3 y sería asignada a la variable llamada n. Esta sería utilizada en la función que se muestra en pantalla, con la cual se puede obtener la cardinalidad del conjunto potencia, es decir, se puede conocer el número total de subconjuntos que pueden existir en nuestro conjunto X. En este caso, nos diría que 2 elevado a la n es igual a 2 elevado al cubo, lo cual representa un valor de 8. Por lo tanto, son 8 los subconjuntos que se pueden obtener del conjunto X. Con esto pasamos al tema de unión, el cual es muy simple. Consideremos dos conjuntos, uno X y uno Y. El conjunto X se encuentra conformado solo por libros rojos, mientras que el conjunto Y se encuentra conformado por libros azules. Al realizar su intersección, se obtiene un nuevo conjunto, en el cual se cuenta tanto con los libros rojos como con los libros azules, representando así como el resultado de una unión serían los elementos de ambos conjuntos. Por otro lado, se cuenta con lo que es una intersección. Para este se considera el conjunto X y el conjunto Y. Aquí se puede apreciar cómo ambos libreros cuentan con libros azules. Sin embargo, el conjunto X también cuenta con libros rojos y el conjunto Y también cuenta con libros amarillos. Por lo tanto, al hacer la intersección, se dice que solo se toman aquellos elementos que existen en ambos conjuntos. Por lo tanto, el conjunto resultante solo contiene libros azules, ya que son los únicos que existen tanto en X como en Y. La diferencia es una operación con la que se tiene que tener cuidado, ya que importa mucho el orden en el que se haga. Es decir, no será lo mismo la diferencia de X con respecto a Y a la diferencia de Y con respecto a X. Consideremos el primer caso. Se quiere hacer la diferencia de X con respecto a Y, lo cual resultaría en un librero que solo contiene libros rojos, ya que estos pertenecen a X, pero no pertenecen a Y. Mientras tanto, los libros azules pertenecían a X, pero también pertenecían a Y, por lo cual han sido removidos. Ahora, si se quisiera obtener la diferencia de Y con respecto a X, pues simplemente se removerían los libros azules, teniendo como resultado un librero con únicamente libros amarillos. De esta manera se puede apreciar cómo el orden va a afectar el resultado. Si se quisiera reafirmar esto a través de una proposición, se diría que X diferencia Y sería igual a X que pertenece a X mayúscula y X que no pertenece a Y mayúscula. Ahora pasando a lo que es un conjunto disjunto, considérese los siguientes conjuntos X y Y. En el conjunto X solo se cuenta con libros amarillos, mientras que en el conjunto Y solo se cuenta con libros rojos. Al realizar su intersección se puede notar que estos no comparten ningún elemento. Por lo tanto, el conjunto resultante sería vacío. Es en este punto donde se dice que son conjuntos disjuntos. Continuando con los temas, llegamos a disjuntos por partes, el cual, si se recordará de la sesión anterior, es un conjunto de subconjuntos los cuales son disjuntos entre ellos. Sí, suena como un trabalenguas, pero no es tan complicado. Considerando el siguiente ejemplo, se puede decir que un conjunto disjunto por partes estaría conformado por múltiples libreros,
en los cuales cada uno tiene libros diferentes, es decir, que no comparten ningún elemento entre ellos. Como se puede ver, hay un librero que está vacío, otro que tiene un libro rojo y otro que tiene un libro amarillo y azul. Y aunque parezca que no tenga relación, se puede decir que todos ellos forman el conjunto disjunto por partes llamado S. Ok, ahora pasaremos al conjunto universo. Para este considérese el conjunto X que se muestra en pantalla, el cual es un librero que contiene una cantidad conocida de libros rojos y de libros azules. Sin embargo, a partir de este momento se tendrá que considerar que todo conjunto en realidad es un subconjunto de algo mayor. En este caso del librero, se podría decir que existe un conjunto más grande, el cual serían todos los libros existentes. A este conjunto se le llama conjunto universal o universo, el cual contiene a cualquier posible elemento. Esto será algo que se debe tener en cuenta en el siguiente tema, siendo este el complemento. Considérese los siguientes conjuntos, en donde el conjunto U representará a todo nuestro universo, mientras que el conjunto Y representará a un subconjunto de este universo. Ahora, si se hiciera la diferencia entre el universo y el conjunto Y, se obtendría un conjunto en donde se encuentran todos los elementos que no pertenecen a Y. Si vemos el ejemplo, el conjunto del universo tenía todos los libros rojos y los libros azules, mientras que nuestro subconjunto solo tenía los libros rojos. Por lo tanto, su complemento son todos los libros azules, es decir, todos los elementos que no existían en el conjunto Y, pero sí en el conjunto universo. De esta manera finalizamos la sesión del día de hoy y la única tarea sería repasar los temas vistos en las sesiones del 1 al 6 para que el día de mañana podamos resolver ejercicios de cada uno de estos, con el fin de reafirmar los temas y aclarar dudas. Con esto me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.